El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas, junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy relataremos el arribo del célebre e ilustre apóstol Pablo a Jerusalén desde su tercer viaje misionero. Llegado el apóstol Pablo a Jerusalén, luego de finalizar el exitoso tercer viaje misionero, este es recibido con mucho agrado y estima por los hermanos de la fe en Jerusalén. Y Pablo comienza relatando su experiencia y resultados en sus misiones y las conversiones a Cristo. Todos se alegraban grandemente de estos sucesos, pero le advierten que en Jerusalén hay mucha oposición contra él, que lo consideran un apóstata, que enseña a no cumplir los mandatos de Moisés, como ser la circuncisión o temas de la alimentación. Los ancianos, los líderes de la iglesia, le dicen que haga votos de purificación y se presente en el templo, o sea que realice unos actos litúrgicos judaicos, como para desmentir o cubrir las acusaciones que pesaban sobre él. Pablo accedió quizás por respeto a los ancianos, pero a él hacía tiempo que ya no le interesaban los rituales judíos, pues comprendía por el Evangelio de Jesús que no eran necesarios, que estos fueron simplemente ejemplificadores y simbólicos. Por ejemplo, Jesús no respetaba el día de reposo instituido por Moisés, no porque era irreverente o transgresor, sino porque entendía a la perfección el verdadero significado de este antiguo ritual. Pero esto a Pablo no le valió de mucho, porque rápidamente unos judíos de Asia lo reconocieron y se armó un alboroto con todo tipo de acusaciones contra él. Desde que introdujo griegos al templo a que enseñaba a quebrantar la ley. Pero Dios le advirtió que esto pasaría, pues en su tercer viaje misionero, donde él llegaba, Dios le daba a entender que en Jerusalén le esperaban persecuciones y cárceles. Incluso un profeta llamado Agabo le profetizó que sería entregado a los gentiles, a los no judíos. Los judíos enardecidos tomaron a Pablo por la fuerza, le sacaron del templo, cerraron las puertas y comenzaron a golpearlo y a conspirar para ejecutarlo. Le querían dar muerte, pero rápidamente se le informó al tribuno de la compañía que había un alboroto, y si hay algo que Roma no toleraba eran las sediciones o las revueltas sin importar el motivo que las ocasionaba. Pues una provincia romana podía perder su estatus de libertad si no se sofocaban rápidamente estas rebeliones. Inclusive sus magistrados podían ser reducidos a simples ciudadanos, perdiendo sus privilegios de funcionarios o directamente eran castigados y aún ejecutados, dependiendo la gravedad del asunto. Un tribuno militar es tanto un oficial de una legión romana como un cargo oficial del Estado romano. Los tribunos eran hombres de rango senatorial, o sea, eran elegidos por el Senado romano. Para conseguir el puesto, importaba más la posición aristocrática de la persona que su idoneidad o capacidad para el cargo. Este tribuno militar rápidamente respondió al aviso y envía a soldados y centuriones. Los judíos, al verlos, dejan de golpear y maltratar físicamente a Pablo. Estos, para proteger a Pablo, o sea, al tribuno, o sea, los soldados que el tribuno envió, y para frenar de alguna manera el alboroto, lo encadenan y tratan de averiguar el motivo de esta reyerta. Pero les era imposible, pues todos gritaban alocadamente, unos una cosa y otros otra cosa. Los soldados, entendiendo que no iban a lograr nada y no iban a llegar a ninguna solución, trasladan a Pablo a la fortaleza y aún en su trayecto tienen que cargar a cuestas al apóstol Pablo, porque los judíos venían detrás violentamente y gritando que muera. Así llegan a la fortaleza. Esta fortaleza es la llamada Fortaleza Antonia o Torre Antonia. Fue una guarnición militar construida por Herodes el Grande en Jerusalén en la época del antiguo Imperio Romano. Esta está ubicada en el noreste de la ciudad, cercano al templo y al reconocido estanque de Betesda. Se cree que el pretorio de Jerusalén funcionaba en un área dentro de esta fortaleza Antonia. El pretorio fue el sitio donde tuvo lugar el juicio de Jesús ante Poncio Pilato. Esta fortaleza fue destruida en el año 70 después de Cristo por el ejército de Tito durante el sitio de Jerusalén. El historiador Flavio Josefo la describió como una torre, con 4 torres más, una en cada esquina.
En ella tuvieron lugar los siguientes acontecimientos: el juicio de Jesús de Nazaret ante Poncio Pilato, el discurso de defensa de Pablo de Tarso durante el complot para su captura llevado a cabo por los partidos religiosos de la época, la ocupación durante la primera guerra judeo-romana liberada por los celotes y el sitio de Jerusalén por las tropas de Tito en el año 70 después de Cristo. Llegados a la fortaleza, Pablo pide permiso al tribuno para que le permitan hablar al pueblo que le acusaba, para poder defenderse. Pero por un momento los soldados romanos pensaron que Pablo era un egipcio y autor de un sublevamiento de unos 4.000 sicarios, pero este negó rápidamente la situación y aclaró que su origen era judío. Y con el permiso otorgado comenzó a hablar en hebreo y a decir que él era judío, nacido en Tarso, celoso de la ley, porque se formó a los pies del no menos que el Rabán Gamaliel, que fue perseguidor de los cristianos hasta la muerte, pues estuvo presente en la ejecución de Esteban, el discípulo apedrado. Pero yendo a la localidad de Damasco, contaba Pablo, con cartas para apresar a los cristianos, tuvo una experiencia con Jesús. Y aquí cuenta Pablo minuciosamente cómo fue su conversión a Jesús y cómo luego de esta Dios le envía a predicar y a anunciar el evangelio a los gentiles, a los paganos. Pero el pueblo, después de escuchar estas palabras, comienzan a lanzar sus ropas y polvo, tierra al cielo, simbolismo de desaprobación, y gritaban que lo saquen de la tierra, que no viva, que lo maten. El tribuno lo ingresa al interior de la fortaleza y le ata para azotarle. Pero Pablo tenía un as en la manga que va a utilizar nuevamente, pues anteriormente lo utilizó en uno de sus viajes misioneros para defenderse y para defender a la iglesia de los judíos revoltosos. Y le dice que él es romano, un ciudadano romano. El tribuno le preguntó cómo adquirió ese estado y el tribuno mismo le dice que él compró su carta de ciudadano romano. Pero Pablo le informa que él lo era de nacimiento y ahí sobrevino el horror. El miedo. Se apartaron todos de él, inclusive el tribuno, y aún tuvieron miedo de haberle atado, porque nadie castiga, azota o ejecuta a un romano sin previo juicio y queda impune o sin castigo por tal acto. Al día siguiente el tribuno llamó a los sacerdotes y al concilio para reparar este tema de la encarcelación del apóstol Pablo. Él comenzó nuevamente su defensa y mientras hablaba, el sumo sacerdote Ananías mandó a golpearle la cara. Pablo, sin saber que él era la autoridad sacerdotal, le dijo pared blanqueada, o sea, una metáfora de un hipócrita. Pero Pablo era muy astuto y cuando vio dividido el concilio entre fariseos y saduceos, él expresa que es fariseo de fariseos y a causa de su fe en la resurrección de los muertos estaba en este conflicto y automáticamente dividió a la asamblea en dos facciones y dos opiniones. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo que ningún mal hallaron en este hombre, en Pablo, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por estos, mandó que bajasen soldados y arrebatasen del medio de ellos a Pablo y le llevaron al interior de la fortaleza. Pero a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo que tenga ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte al apóstol Pablo. La escritura cuenta que eran más de 40 hombres los que habían hecho esta conjuración y fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les juramentaron bajo maldición a no degustar nada hasta que hayan dado muerte al apóstol Pablo. Estos malos hombres proponen una estrategia y le dicen a los principales que le pidan al tribuno que le traigan mañana temprano a Pablo ante ellos, como para indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para ejecutarle antes que llegue. Pero el hijo de la hermana del apóstol Pablo oyó hablar de esta celada, de esta trampa, y fue y entró a la fortaleza y le dio aviso a Pablo. Y este llamó a uno de los centuriones y le dijo que lleven a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Y el joven le contó al tribuno que los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, le dice el joven, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado la muerte a Pablo, y ahora están listos esperando tu promesa.
Entonces el tribuno le despidió al joven, mandándole que a nadie le cuente de este asunto. Y luego de esto, la orden del tribuno fue que alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan esta misma noche a Cesarea y que preparen cabalgadura para llevar a Pablo sano y salvo ante el gobernador Félix. Además, escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludo, y le cuenta de esta manera la situación y le explica que los judíos prendieron a este hombre, a Pablo, y estaban a punto de matarle, pero yo llegué con mis soldados y le rescaté porque me había enterado de que era un ciudadano romano. Yo quería saber de qué le acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También le ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Y de esta manera el tribuno Lisias se sacó el asunto de las manos y por voluntad de Dios Pablo es llevado como testimonio al gobernador de Judea, a Marco Antonio Félix, un gobernante conocido por sus sobornos, una práctica muy común en la política antigua y en la actual también. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antipatris. Antipatris era una ciudad construida por Herodes el Grande y nombrada así en honor a su padre, Antipatro II de Judea. Esta se encontraba entre Cesarea Marítima y Lidia, a 2 kilómetros hacia el interior en la gran calzada romana de Cesarea a Jerusalén. Esta ciudad fue destruida durante la primera guerra judeo-romana, que va desde el año 66 al año 70 después de Cristo, y no se recuperó hasta antes del siglo II. Pero en el año 363 un terremoto arrasó la ciudad en su totalidad. Actualmente es uno de los 2 lugares conocidos como Tel Afek. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con Pablo mientras el resto volvía al cuartel. Cuando llegaron a Cesarea le entregaron la carta al gobernador Félix y le presentaron también al apóstol Pablo. Félix leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Él, al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo que le daría audiencia cuando llegasen sus acusadores y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Comenzaron las acusaciones diciendo que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta llamada los nazareos, en definitiva de los cristianos, que también intentó profanar el templo, y prendiéndole quisieron ellos juzgarle conforme a su ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia les quitó de sus manos. Pablo, con permiso de las autoridades, comenzó su defensa, diciendo que según el camino que ellos llaman herejía, así sirve al Dios de sus padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Félix no encontró motivo suficiente para condenar a Pablo, así que mandó al centurión que le custodiase, pero que se le concediese alguna libertad y que no le impidan a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó, se aterró y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix esperaba que Pablo le diera dinero, dádivas, un soborno, para soltarle o darle la libertad, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y esto no duró poco, casi 2 años, y al cabo de este tiempo recibió Félix por sucesor a otro gobernador, un tal Porcio Festo, y queriendo el gobernador Félix consagrarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así de bajos son los intereses de la política. Aquí con el gobernador Festo pasó exactamente lo mismo. Los judíos le piden que lo lleve a Jerusalén para ser juzgado, pero en realidad querían preparar una emboscada para matarle. Festo, para quedar bien con los judíos, le ofrece a Pablo ir a Jerusalén, pero Pablo apela al César, pues él es romano y está ante un tribunal romano, y nada hizo de lo que lo acusan. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, le respondió: al César has apelado, al César irás. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Agripa, realmente su nombre era Marco Julio Agripa, era bisnieto de Herodes el Grande e hijo de Herodes Agripa I, que había sido rey de Judea hasta su muerte en el año 44.
datos históricos en las excavaciones recientes en los cimientos del Muro de las Lamentaciones, o conocido como Muro de los Lamentos, han encontrado monedas acuñadas por este rey, Agripa II. Los arqueólogos como Ronnie Reich y Eli Sukrum concluyen que el muro fue construido por este rey, Agripa II, y no por su bisabuelo Herodes el Grande, como se creía hasta el momento. Estos estuvieron allí muchos días, y Festo aprovechó y expuso al rey Agripa de manera minuciosa toda la causa de la acusación contra Pablo e incluso aspectos de su fe. Entonces Agripa le dijo a Festo que también quería oír a este hombre, a Pablo. Al otro día por la mañana viene Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, Festo mandó a traer a Pablo. Pablo estaba emocionado y comienza su predicación e inicia dándole a entender al rey Agripa su agrado, porque él sabía que Agripa conocía todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual Pablo le ruega que le oiga con paciencia. En la exposición de Pablo comienza relatando su vida anterior al cristianismo como un perseguidor y ejecutor. Luego aborda su conversión y su obediencia a la visión celestial. Festo, a gran voz, dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Entonces el rey Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades y me conviertes a ser cristiano». Y cuando se retiraron lejos de Pablo, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa, el rey, le dijo al gobernador Festo: «Realmente este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César». Y aquí termina el tiempo de Pablo en Jerusalén y sus alrededores, pues inmediatamente es enviado a Roma, donde según muchos autores comenzaría su cuarto y último viaje misionero registrado en las Escrituras. Recordemos que para el notable apóstol cada viaje o lugar era una misión, una oportunidad de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las maravillosas historias bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, cadena radial del Altísimo y Fundación HAC.